buenas tardes. Gracias, mil gracias, Elvira, por tu iniciativa, a la Fundación Aprender a Mirar por su apoyo incondicional y a las familias y educadores que habéis decidido pasar ese ratito conmigo. Vamos a intentar de que me entendáis y de que os pueda ser de algún modo útil. Quiero mostrar también un especial agradecimiento a los jóvenes que me consta que hoy se han conectado. Sois muy valientes y espero que os llevéis al menos un input para tomar vuestras decisiones de forma muy libre. Especialmente deseo deciros a las familias que este libro puede serviros como una herramienta de prevención, por ejemplo, para los más pequeños, pero también os puede servir un poco para como un nexo de unión o un elemento que os una pues, con los adolescentes, porque a veces son temas que son un poquito arduos de hablar con ellos. Yo os entiendo, sé que es difícil, pero los tiempos han cambiado, esta es la realidad. Y si nosotros no nos adelantamos, si nosotros no nos formamos y hablamos con nuestros hijos e hijas, otros los van a hacer por nosotros. Y creedme que yo sé de lo que estoy hablando. Nuestros hijos e hijas necesitan sentirse queridos. ¿Verdad que esto ya lo sabemos todos? Es la base, no hay duda. Necesitan que estemos presentes, que los escuchemos. Necesitan sentirse relevantes, importantes y también necesitan datos. A veces nuestras moralinas, por un lado, pero también evitar hablar con ellos pensando que estos temas no van con nuestra familia, hacen que no conectemos con ellos. Si nos da apuro hablar, por ejemplo, sobre el tema de la pornografía, otros lo van a hacer por nosotros y además se van a encargar de que la normalicen en su vida. Hoy nos necesitan más que nunca. Y por ese motivo también os felicito a vosotros, papás y mamás, y agradezco vuestra asistencia, porque a partir del momento en que hoy estáis aquí, significa que queréis a vuestros hijos e hijas, que os importan y que esto es lo que realmente necesitan de nosotros. Respecto a mi libro, Respeta mi sexualidad. Me habéis preguntado algunos del porqué de mi libro. La verdad, los que me conocen saben de que no estaba en mis planes, pero una vez me lo propusieron, lo discerní y pensé que era una buena idea escribir un libro con datos, con evidencias, que ayudara a abrir los ojos a los lectores acerca de este mundo hipersexualizado. Sí, reconozco que al principio el libro puede parecer duro, alarmista, pero es que esta es la realidad, no nos engañemos. Así que también lo que he hecho es recabar herramientas que nos ayuden a navegar en ese entorno. El libro consta de 5 partes. En la primera escribo sobre ese entorno hipersexualizado, tanto del mundo online como del mundo offline. En la segunda, de la relación entre hipersexualización, autoestima e intimidad. Y en la tercera parte ya entro a hablar sobre el porno, lo que nos dice la neurociencia, el negocio del porno ético feminista, la educación sexual que nos intentan meter, cómo acceden los menores al porno, las consecuencias de su consumo, cómo vencer la adicción. Tengo una cuarta parte en la que escribo sobre la violencia online y por último la quinta consta básicamente de recursos para cuidar el cerebro, recursos para hablar con tus hijos o hijas, para crear hábitos, en definitiva para crear un ambiente digital más seguro. De hecho, hay más de 100 códigos QR en los que podéis ampliar información, recursos y también he diseñado una página web con ayuda de mi hija y con más herramientas que todavía estoy completando poco a poco. Y bueno, entremos un poquito en tema, ¿no? ¿Qué es esto de la hipersexualización? Para saber de qué estamos hablando. Pues bien, la hipersexualización es una tendencia a exaltar el valor sexual de la persona por encima de cualquier cualidad que pueda definirla. Pues bueno, ¿dónde vemos esa hipersexualización? Siempre suelo explicar que la vemos tanto en el mundo online como en el mundo offline, ¿no? En el mundo online en el mundo offline, por ejemplo, cuando llegamos a casa también y encendemos el televisor, lo vemos a través de los anuncios. Siempre digo lo mismo, no da igual el anuncio que sea. Lo vemos en los realities, vemos en las series, en las películas, en los videojuegos, en YouTube, en las letras de las canciones,
también en los vídeos. De hecho, las letras, el género más seguido por los jóvenes es el reggaetón, por ejemplo. A mí, bueno, esas letras, la mayoría todavía son muy machistas y misóginas, aparte de todos esos vídeos hipersexualizados. A mí, por ejemplo, me encanta la música, me encanta el rap. El reggaetón, sí, me cuesta un poco más. Entonces, lo que hice hace unos días es pedir a los seguidores jóvenes que me siguen en Insta que compartieran conmigo temas que no humillaran ni a chicos ni a chicas y que no fueran hipersexualizados. Y de verdad que me sorprendí porque me enviaron un montón de temazos súper buenos. Entonces, yo me pregunté cómo no conocía, por ejemplo, a Camilo. ¿Habéis escuchado, por ejemplo, Vida de Rico? Oye, invita a bailar, a divertirse y sin menospreciar a nadie ni cosificar a la mujer, que por cierto, esto me lo recomendó mi hijo. Siempre discutimos sobre reggaetón. Y él, ¿qué hizo? Pues me envió temazos para demostrarme que a pesar de que el reggaetón más seguido es bastante denigrante, hay alternativas buenas. Y yo me tuve que callar, como decís los jóvenes, tasca en toda mi cara. También he descubierto cantantes como Grillex, creo que es un rapero que además conecta muchísimo con los jóvenes. De hecho, hay alternativas buenas, así que a los más jóvenes os animo a crear cultura. De hecho, en el mundo online no hay, os he hecho un poco esa introducción del mundo offline, siempre hago esa introducción para deciros que es cierto que en el mundo online no hay más hipersexualización que en el mundo offline, pero sigue el mismo patrón, aunque la diferencia es que hay más visibilidad y menos control. ¿Y qué ocurre en las redes sociales? Pues que cada vez existe una normalización de la sexualización que se va cristalizando mucho en plataformas como por ejemplo Instagram o TikTok. En Instagram, por ejemplo, están en auge los influencers, actores, actrices de series de moda, cantantes, concursantes de realities que triunfan principalmente por vender su intimidad. Especialmente las reinas de Instagram suelen ser chicas que publican su vida en Insta a cambio de dinero, de ropa, de invitaciones a restaurantes, antes pases VIPs en discoteca, antes de la pandemia, de viajes. Suelen ser chicas que empiezan a ser influencers pues, como un hobby y después se profesionalizan. Tienen un discurso aparentemente feminista, cuando en realidad lo que hacen es utilizar su cuerpo como un objeto para mercadear, bien sea para conseguir popularidad, likes o dinero. A las chicas que hoy me escucháis, me gustaría preguntaros, ¿tú crees que con esa actitud han conseguido dejar de ser vistas o percibidas como un objeto de placer? Esas influencers son imitadas mayoritariamente por chicas, que quizás de forma inconsciente van dejando que sean los demás quienes las valoren a partir de imágenes a menudo retocadas y que suscitan un patrón cada vez más sexy glamour. Al final, ¿qué ocurre? Que de tanto reproducir este tipo de patrones se acaban normalizando entre sus semejantes y también entre los más pequeños. Luego está el postureo, que también os sonará mucho, ese impostar, ¿no? Eso es lo que más encontramos en redes como Instagram. Además, si no lo sabíais, los algoritmos premian las fotos más hipersexualizadas. Resumiendo, menos ropa, más visibilidad. Hay una escala de Hutton, no me acuerdo, y Trautner que se utiliza para medir la hipersexualización en el mundo de la publicidad. Esa escala nos puede servir un poco para medir cualquier foto o cualquier vídeo, cualquier story que se cuelgue en Instagram. ¿Qué tiene en cuenta esa escala? Además del grado de desnudez, porque el grado de desnudez de una persona por sí solo no nos dice si la foto está hipersexualizada. A nadie se le ocurriría pensar que una escultura como la Venus del Nilo está hipersexualizada, ¿verdad? Es necesario ver también el tipo de vestimenta, el tipo de tocamiento, la postura,
en general, la expresión de la boca, el énfasis en el pecho, en los genitales o las nalgas. El texto también es importante fijarnos en el texto que muestra la publicación. De hecho, para medir esa hipersexualización, con la Fundación hemos diseñado un test para que cualquiera, a partir de una publicación en Insta, puede valorar si ese contenido está hipersexualizado. De momento, en la biografía de mi Instagram hay un enlace para realizar ese test de hipersexualización, concretamente para niñas de hasta 12 años. Pronto subiremos uno para jóvenes entre 13 y 18. Claro, cuando yo hablo con jóvenes de todo ese tema, de esa hipersexualización que se encuentran en su entorno continuamente, en las series, en la música, como os he dicho antes, me dicen, bueno, Ana, esto a mí no me afecta, eres muy exagerada. Pues parece que hoy día la ciencia nos demuestra lo contrario. ¿Por qué? Porque tenemos neuronas espejo. El cerebro es plástico y la exposición repetida a un tipo de conducta nos hace aprenderla. Por eso, un recién nacido aprende a hablar y por esa razón su conducta es muy parecida a la de sus progenitores. Y por eso también un adolescente que está continuamente viendo contenido hipersexualizado, pues también normaliza hacerse fotos sin camisetas y subirlas a su Insta. Además, también ocurre que esos modelos de influencers, esas famosas o participantes de realities, actrices, son tan ideales que pueden, entre comillas, que pueden acabar generando frustración. Os hablan de empoderamiento femenino, como muy bien decía Elvira, pero de los peligros que se esconden detrás de su hipersexualización, no. Y de hecho ya hay muchos estudios que evidencian que la hipersexualización puede dañar la autoestima con consecuencias que tienen que ver con fragilidades contemporáneas como anorexias, bulimias, depresiones, fobias sociales e incluso suicidios. Además, una falta de autoestima puede condicionar la elección de amistades y parejas tóxicas. De hecho, cuando empecé a estudiar este tema, habían datos ya de la Fiscalía General del Estado, según los cuales afirmaban que el número de menores enjuiciados por violencia de género, esto fue en el año 2017, había sido el más alto de los últimos 8 años. Era cierto que en ese año había aumentado la edad de consentimiento a tener relaciones y que se denunciaba más porque había muchísima más conciencia. Pero después de estos años lo que me ha llamado la atención es cómo ha ido aumentando progresivamente. Por ejemplo, en el año 2018 el aumento fue de un 32,2% mayor respecto al año anterior y en el 2019 fue de un 21, algo por ciento. Pero todavía es más preocupante, aparte de ese aumento de los menores enjuiciados por violencia de género, que 1 de cada 3 jóvenes entre 15 y 29 años considere inevitable o incluso aceptable el control abusivo por parte de su pareja. Y en el mundo online hay nuevas formas de control abusivo. ¿Cómo cómo llevan a cabo ese control en las redes sociales? Pues, por ejemplo, en las redes sociales y en los móviles, por ejemplo, pidiendo la contraseña. En redes, espiando con quién interactúa su pareja, a quién le comenta, a qué publicaciones le da me gusta, si incorpora también nuevos contactos a su lista de amigos o amigas, qué fotos sube. A través del móvil, pues teniendo a esa persona, a esa pareja geolocalizada, siempre tiene que estar disponible. Si, por ejemplo, en el WhatsApp está en línea y no contesta, pues también lo controla, espiando el móvil. Y después, con una modalidad nueva, desde cuando ha empezado pues, todo ese mundo online, que es exigiendo el envío de imágenes íntimas. Esta es una de las nuevas formas de relacionarse que está haciendo mucho daño y que de hecho practican muchísimos jóvenes. Pensad que antes se fumaba de escondidas, esto lo decía el fiscal de delitos informáticos de Barcelona, y ahora se practica el sexting.
¿Y qué es el sexting? El sexting es el envío de mensajes de contenido sexual. Pueden ser mensajes de texto, pueden ser fotos, pueden ser vídeos. Ese sexting puede ser coercitivo y las consecuencias de estas prácticas pueden llevar a la sextorsión, a la venganza, al grooming y al ciberacoso. Ahí yo he visto formadores que aconsejan a adolescentes que practiquen un sexting seguro. Y yo os puedo afirmar de forma rotunda que no existe un sexting seguro. A partir del momento que tú compartes un contenido online, pierdes el control. Ojo, pero es que he escuchado también a educadores que recomiendan tapar las zonas del cuerpo para evitar ser reconocidos. Yo me pregunto ante esa recomendación, ¿qué mensaje estamos lanzando cuando animamos a un menor a compartir su intimidad de forma despersonalizada? Si te conviertes en un objeto sin cara, sin rostro, sin personalidad, ¿qué mensaje estás dando? Y por otra parte, estás enviando una imagen partiendo de la base de que probablemente esa persona te va a traicionar y que podrá enviar esa imagen, ¿no? A los jóvenes, a las jóvenes que me escucháis hoy, realmente sé que es vuestra decisión practicar el sexting o no, por mucho que os digamos o os alertemos de los peligros. Por ello, yo lo que voy a hacer hoy es animaros a haceros algunas preguntas. En el libro hay más, pero algunas sí que os pueden servir para que vosotros y vosotras seáis las que tomáis vuestras decisiones. La primera que os haría es, antes de enviar una imagen de ese tipo, pregúntate, ¿confías en esa persona? Ahora imagínate que confías plenamente. Entonces te puedes preguntar, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el destinatario pierde el móvil? Te hackean tus dispositivos o una persona cercana al destinatario tiene acceso a su móvil, lo ve, hace una captura de pantalla y lo comparte. Y si un día terminas la relación y el destinatario decide vengarse y opta por publicarlo en una página porno para humillarte, esto ha pasado. Y aunque lo denuncies, va a ser muy difícil que el contenido desaparezca. La primera dificultad radica en que Google lo borre. Y si consigues que Google elimine el enlace, el sitio pornográfico lo tiene súper fácil. Cambia la URL y ya está. Y se sale de rositas. También imagínate, por ejemplo, las consecuencias de sufrir esa vergüenza o la culpa que pueden surgir al ver dañada tu reputación. También quisiera mandar un mensaje a esos jóvenes que comparten las fotos o vídeos que les llegan. Les animo a que se pongan en los zapatos de la persona que sale en la imagen del vídeo, porque si deja de compartirlo, también es una forma de romper esa cadena. Otra forma de violencia online es el grooming. El grooming se da cuando una persona embauca a un menor para conseguir pues, contenido explícito, fotos, vídeos, lo que sea. A veces también esa persona intenta quedar en el mundo offline para abusar de ese menor. Un suceso que cobró mucha relevancia fue el de Amanda Todd. Y os animo a que busquéis y que incluso padres y mamás, hijos e hijas puedas compartir ese ejemplo de una chica de 15 años que subió a YouTube, en YouTube un vídeo antes de suicidarse tras haber sufrido primero grooming, después bullying y ciberbullying. Todo empezó cuando tenía 12 años. ¿Qué pasó? Que mostró el pecho con un topless a una persona en internet. Amanda desconocía que esa persona, es decir, la persona al otro lado de la pantalla, había fotografiado la imagen. Entonces, ¿qué hizo esa persona? La empezó a acosar y amenazar con difundir el material si no le ofrecía más. ¿Qué pasó? Que Amanda se negó y al final las fotos acabaron en las bandejas de entrada de los correos de sus compañeros de colegio. ¿Qué pasa? Que cuando la imagen erótica se divulgó,
el acoso y la humillación de los mismos compañeros del colegio persiguieron a esa chica durante las 24 horas del día. ¿Y qué hizo esa chica? Huir de ese acoso, cambio de colegio, de ciudad, pero el acosador reaparecía una y otra vez. Es un ejemplo muy paradigmático de lo que le sucedió a esta chica y de lo que le sucede a muchas jóvenes hoy día. Pero la hipersexualización, además de estas consecuencias, tiene otras. Por ejemplo, una que está haciendo cada vez más mella en la sociedad es el hecho que al normalizar la hipersexualización, esto sirve como puerta de entrada a la pornografía y a la prostitución. ¿Qué ocurre? Que como ya empieza a ser normal sexualizarse, de ello se aprovecha la industria, que se tiene que reinventar. ¿Y cómo lo hacen? Una de las formas pues, es aprovechar esa normalización de esa hiposexualización para hacer otro tipo de porno que se llama el porno amateur. Una investigación realizada por Megan Donovan, que presentó en un congreso este pasado verano. Megan Donovan es una experta internacional en áreas de pornografía y prostitución. Pues esa investigación demostró las malignas prácticas de la industria para preparar, reclutar, explotar a mujeres y niñas, sobre todo marginadas. ¿Y cuál es el gancho que utilizaban para reclutar a esas niñas en redes? Sobre todo en Instagram, ¿sí? Les decían, oye, ¿por qué te vas a conformar con likes cuando te pueden pagar por ello? Y en un momento como el que estamos viviendo, al final los más vulnerables están de nuevo en peligro. Pero aprovechar esa normalización de la hipersexualización para beneficio de la industria no es un caso aislado. Existe una plataforma en la que se puede subir contenido explícito sin ningún tipo de censura. Y durante el confinamiento llegó a los 30 millones de usuarios. El principal problema radica en la preocupante cantidad de menores que la utilizan. Como os comentaba antes, se aprovecha de los más vulnerables, se aprovecha de los que tienen más baja autoestima, de los que necesitan dinero. Pero seguro que nadie les ha dicho que estas fotos o vídeos quedan siempre para siempre y que además pueden ser chantajeados a través de los chats, a través de esos chats que contactan con ellos. A ver, ¿qué os parece si recapitulamos un poco? Hemos hablado de la hipersexualización, de las consecuencias como la autoestima que puede derivar en esas fragilidades contemporáneas, ¿sí? Que esa baja autoestima también puede derivar en la elección de relaciones, amistades y parejas tóxicas y cómo esa normalización, cómo esa hipersexualización, normaliza también la pornografía. Y aprovecho que hablo de pornografía para hablar precisamente de esa lacra, yo considero que es una lacra del siglo XXI, la pornografía. ¿Por qué? La pornografía se ha banalizado, especialmente entre los jóvenes. ¿Por qué? En parte porque su acceso es gratuito. Ellos pensarán, si es tan fácil acceder, no tiene por qué ser tan malo. Los menores la consumen también porque es accesible. Accedes desde cualquier dispositivo. Es muy fácil. Nadie tiene por qué saber que tú la visualizas. Los chavales y las chavalas saben borrar el historial así. Y es asequible, no es necesario pagar. Pero ¿qué ocurre? Que la huella que deja en el cerebro del menor es muy potente, porque especialmente el cerebro adolescente es muy sensible, es muy vulnerable y es muy frágil. Es muy fácil caer en la adicción. De hecho, es más fácil salir de una adicción si has caído cuando eras adulto que si has caído durante tu adolescencia. Por tanto, ese cerebro hay que cuidarlo mucho. Cualquier tipo de impacto potente, continuado, como el consumo de pornografía, tiene una carga muy fuerte por ser un estímulo que es un estímulo muy poderoso en todo ese sistema de placer y recompensa. El consumo de porno afecta a nuestro cerebro, pero también afecta a nuestras relaciones con los demás y a la sociedad. Mirad, adicción, violencia de género, depresión, disfunción eréctil,
impactos negativos y perjudiciales en el cerebro, como os he comentado, enfermedades de transmisión sexual, cosificación de las personas, trata de personas, prostitución, explotación principalmente de mujeres y de niñas. En el libro os facilito muchísimas evidencias científicas que respaldan mis afirmaciones. Últimamente seguro que os han llegado noticias de las manadas en las que participaban menores, noticias de niños que extorsionan incluso a adultos, niños que comparten fotos de otros, en definitiva, muchos niños que acaban siendo ellos mismos productores de pornografía infantil. Parece evidente que la pornografía tiene algo que ver con todo eso, que no se engañen. Os invito también a entrar en la página de Fight the New Drug, donde vais a encontrar muchos testimonios, y también en la página de Dale una Vuelta, que os puede ser muy útil. Es mucho y terrible el daño que puede provocar la pornografía en nuestras vidas, tanto a los que la consumen como a los que son utilizados para producirla. Y con todo eso, ¿cómo tratan los medios este tema? Es algo que también me indigna muchísimo. Porque ¿qué pasa? Que los medios, aprovechando que ahora parece que cada vez hay más consenso, un consenso generalizado del daño que produce la pornografía mainstream, la pornografía que siempre se ha visto, ¿qué pasa? Que lo blanquean, ¿no? ¿Para qué lo blanquean? Para hacernos creer que es posible un porno ético y feminista. Vamos a ver, esto es una falacia. A nadie se le ocurriría afirmar que un tráfico de armas o un tráfico de drogas ético es posible, ¿verdad? La pornografía es prostitución filmada. ¿Y qué vemos en los medios? De ello también hablo en el libro. Ahora he escrito un artículo recientemente para Woman Essential en el que hablo más profundamente de este tema. Pero lo que yo he visto son programas en los que realmente no hay personas expertas en general. Los educadores sexuales suelen ser personas de la industria o negocios que se lucran con el porno. Entre la mayoría de tertulianas siempre sale una actriz porno, una de ellas repite en todos los programas que he visto en diferentes cadenas, ¿no? Es una actriz feliz con lo que hace, ¿no? También hay opinadores, personas que de algún modo u otro se lucran con ello y otras que simplemente no tienen idea del tema. Sin embargo, al otro lado no veo ni a expertos médicos, sí algunos sexólogos, pero médicos sexólogos no los he visto apenas. Personas con datos. Incluso en algún programa han invitado a una persona con un estereotipo casposo en representación de los que queremos abolir el porno. ¿Con qué se van a quedar los jóvenes? ¿Con la guay liberada que se vende como feminista empoderada o con la persona anticuada, casposa, que nos dice que el porno es malo? Vi un programa en YouTube que es seguido por muchísimos jóvenes, que es de televisión española. En ese programa invitaron a Laura Rivas. Laura Rivas es una feminista abolicionista que está muy preparada con datos acerca del tema de la pornografía y de la prostitución, perdón, y que además fue objeto de burla en las redes por parte del mismo programa, que tuvo que rectificar. En la misma mesa estaban un psicólogo profesional, una feminista abolicionista y 2 actrices porno. ¿No sería más lógico poner en una mesa a expertos con datos y a otra con testimonios, pero no solo de prostitutas que defienden lo que hacen, sino de mujeres que provienen de la trata o que han sido objeto de abusos dentro de la industria, o que han sido obligadas de algún modo, o que lo han hecho porque no tenían otra forma de subsistencia? Aunque bueno, estas a menudo es más difícil de visibilizar porque muchas de ellas son amenazadas. Y con todo ello, con toda esa realidad, ¿qué hacemos? Primero, me gustaría dirigirme, ya que han hecho algunos jóvenes el esfuerzo de acompañar a su papá, a su mamá. Quisiera dirigirme a vosotros. Si habéis aguantado hasta aquí, un poquito más, ya os podéis desconectar si queréis. Durante mi intervención he intentado desmontar falsas creencias del tipo, eso es muy importante, desmontar, quedaros con eso, desmontar falsas creencias del tipo, yo no me hipersexualizo,
del tipo ese falso empoderamiento de hipersexualizarse. Otra falsa creencia, no me afecta al consumir pornografía. Y todo ello, ¿cómo lo sé? Lo he sacado de datos. Fijaos, los datos son muy importantes. Saber discernir las fuentes también. Lo que es fake o no requiere formación y tiempo. Es muy importante y eso tenéis que saberlo. En segundo lugar, cuando os den un dato, haced que sea significativo para vosotros o vosotras, que os veáis representados. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, con datos no sé, por ejemplo, ¿qué tal si te digo a ti que puedes estar sufriendo grooming? Es decir, que en redes una persona se está bajando fotos tuyas, tú has hablado con ella y has compartido una foto y, bueno, tú no lo sabes. Porque a lo mejor esa persona que es una Paulita /15 que te sigue es en realidad un Pablo /45. Esto puede ser un dato, porque muchos groomers se hacen pasar por menores. A veces les hacen chantaje y en otras no les hace falta, porque se quedan las fotos para que el menor, bueno, piensa que libremente lo ha compartido y con alguien conocido, y en realidad no es así. Otra falsa creencia entre los jóvenes es que tenéis una identidad digital y otra real. Por ejemplo, vamos a aterrizarlo también, ¿no? Imagínate que tienes una cuenta en Insta, o imagínate tú o un amigo o una amiga, una cuenta en Insta con 1.500 seguidores, ¿no? ¿Con cuántos de ellos compartirías tu foto? A ver, más concretamente, ¿tú imprimirías esa foto y repartirías una a esos 1.500 seguidores? Y si esa foto es en bikini o esa foto está hipersexualizada, ¿la imprimirías y la compartirías con todos? O, por ejemplo, ahora imagínate que estamos haciendo una charla en un auditorio y te pido que te pongas en bikini y que me hagas una foto con poses sexy, hipersexualizada y, bueno, para quedármela yo y compartirla con mis conocidos, con mis contactos. Y creo que aterrizar es muy importante. Entonces, resumiendo para vosotros, pedid siempre datos. Que en esos datos vosotros y vosotras siempre seáis relevantes. No sé si os acordáis del anuncio de tráfico en el que hablaba del porcentaje de fallecidos en accidentes. Cuando te dicen hay un tanto por ciento de personas que han muerto por accidente, pues quizás no te sientes significado, pero cambia todo mucho cuando te dicen que esa persona puede ser tu madre, tu padre, tu hermano, tu mejor amigo. Entonces, eso es muy importante, por eso es tan importante extrapolar también lo digital y lo real. Y quizás también añadiría que os hagáis preguntas, por ejemplo, ¿qué hay detrás de la hipersexualización? ¿Quién sale ganando? ¿Quién pierde? No os fiéis del influencer, me da igual si es cantante, actor, actriz de turno, puede ser muy bueno en lo suyo y por eso le sigues, pero eso no le hace experto en cualquier tema. Preguntad en casa o a una persona, si no confiáis en vuestros padres, a otra persona de confianza, a un profesor, profesora, a un familiar. Y como hoy hablamos de hipersexualización, os propongo un avance de un modelo sexual de éxito. Y ese debe empezar por no cosificarnos, porque fijaros, lo contrario al amor es la cosificación. Pedid en casa formación afectivo-sexual, pedidla, porque os la van a dar sí o sí mal dada desde otros ámbitos. Nosotros en la Fundación vamos a ofrecerla con expertos que acompañarán a muchos jóvenes a conseguir ese modelo sexual de éxito, que les va a guiar para que sean esos jóvenes, sean ellos y ellas quienes tomen libremente sus decisiones. Y ahora voy a intentar dar pues unas pautas a papás y mamás, unas pequeñas pautas, porque en una charla es muy difícil, es muy complicado, queda pues un poco como abrir boca, ¿no?
Yo no os voy a engañar porque tenemos mucho trabajo. Fijaos, las familias somos el primer nivel de prevención. Es necesario educar cerebro, corazón y voluntad. De hecho, el prestigioso psiquiatra Enrique Rojas dice que la voluntad es la joya de la corona de la conducta y el que la consigue tiene un tesoro. No puedo estar más de acuerdo con él. Vamos a ver, algunas acciones muy concretas es que son muy básicas, pero a veces nos olvidamos. Por ejemplo, la premisa que siempre digo de mens sana, incorpore sano. Os recomiendo seguir a la doctora Rosa Casafón, hay vídeos de ella en YouTube, creo que también está en Instagram. Ella es una experta en neurociencia y neurobiología del comportamiento y resalta la importancia de cuidar nuestro cuerpo. ¿Y qué debemos cuidar? Pues muy fácil. En primer lugar, la alimentación. En segundo lugar, el sueño, súper importante. Y el descanso, por supuesto. Y por último, el ejercicio físico. Es muy importante la comunicación con nuestros hijos e hijas. Sobre todo, no sé si habéis oído hablar de la comunicación no violenta. Yo personalmente aprendo mucho con Elena Roger. Os recomiendo buscarla en redes, en Instagram la encontraréis o en su página solohijos.com. La comunicación es súper, súper importante, pero esa comunicación empieza desde que nacen. Y de hecho es que es muy difícil generar comunicación con un adolescente si no se ha generado durante la infancia. ¿Y cuándo debemos iniciar conversaciones? Pues, como os he dicho, si por ejemplo es para hablar del tema de la pornografía, lo antes posible, porque a partir del momento en que vuestro hijo o vuestra hija va a tener contacto con cualquier dispositivo, aunque no esté en casa, en el colegio, a través de un dispositivo de un familiar o de un amigo o amiga, puede tener acceso ya a la pornografía. Entonces nos tenemos que adelantar nosotros a hablar de este tema, adecuando el lenguaje a cada edad. De hecho en el libro doy algunas recomendaciones y luego links para que podáis profundizar más para empezar estas charlas dependiendo la edad. Entonces, hablar con nuestros hijos, has puesto un ejemplo como puede ser el de la pornografía, pero tenemos que hablar de todo, desde muy pequeños. Pero es muy importante, más que hablar, escucharles desde muy pequeños. No darles la chapa, es decir, si hablamos de un tema, ahora os he puesto el de la pornografía, que tenemos que adecuar a cada edad, lo que tenemos que hacer es hablar de forma frecuente, no hablar un día, lo soltamos y ya está, porque se van a desconectar enseguida. Entonces, buscar momentos donde, pues en las comidas, antes de ir a dormir, por ejemplo, cocinando, paseando, en el coche, sobre todo cuando hablamos con los adolescentes, a veces cuesta más según qué temas mirarnos a los ojos, pues quizás aprovechamos esos momentos de paseo en el coche. La comunicación daría para una sesión entera. Yo no soy experta, pero realmente os recomiendo seguir a Elena Roger porque os puede dar muchísimas pistas. Además, teniendo en cuenta de que estoy hablando de prevenir la hipersexualización, considero que es imprescindible una educación afectivo-sexual, pero que incluya todas las dimensiones de la persona. Es ineludible que hablemos de la intimidad, no las sobreexpongamos. Aprovecho para incluir aquí una pregunta que me han hecho estos días en redes, Javier, y me preguntaba cómo podía explicar la importancia del pudor a un joven. Claro, esa palabra suena muy antigua y muy carca, porque quizás se ha hecho un mal uso, pero es que el pudor es un escudo, es el escudo que protege nuestra intimidad, el escudo que protege la interioridad de la persona. El pudor, debemos decirles a los jóvenes que no es censura, sino que es una protección a la intrusión de nuestro espacio. Y cuando no lo protegemos, esto puede dañar nuestra autoestima. Y entonces es cuando aparecen esas fragilidades de las que os he hablado antes o cuando pueden aparecer nuestras relaciones amistades tóxicas. Por tanto, es muy importante esto. Ojo también con el sharenting.
ese riesgo a mostrar sin límite a tus hijos e hijas en las redes sociales, las consecuencias pueden ser muy graves. Por otro lado, también es importante que favorezcamos espacios de privacidad, precisamente ¿para qué? Para poder preservar esa intimidad a nuestros hijos. También debemos tener en cuenta qué contenido escogemos según las edades. ¿Qué ocurre, por ejemplo? No solamente contenido audiovisual, los juguetes, las películas, la música. Tenemos a niños y niñas de 3 años que están consumiendo contenido audiovisual de adultos, pero por favor, dejemos a los niños y a las niñas ser niños. Es muy importante, dejemos que pasen esa infancia. En esa línea, quiero recomendaros el portal de nuestra asociación, contraste.info, por ejemplo, es muy útil para poder informarte junto a tus hijos e hijas antes de consumir contenido. Se trata de una guía muy completa sobre cine, televisión, videojuegos, también sobre internet, por supuesto. Y además destaca todo aquel producto audiovisual que aporta valor. Y siempre es una crítica muy, muy, muy constructiva. Además, cuando son jóvenes, puede ser una herramienta de comunicación ideal para compartir con nuestros hijos e hijas y fomentar su espíritu crítico. Por ejemplo, podemos organizar cineforum. Es muy importante también otra cosa, que valoremos a nuestros hijos e hijas por lo que son. Es importante resaltar sus habilidades y quitar importancia a sus atributos físicos que tanto dañan con todo el tema de la hipersexualización. Con ello, para conseguir un poco ese resaltar sus habilidades, nos puede ayudar a fomentar su autoconocimiento y sus competencias. Preguntas como, nos podemos hacer preguntas, por ejemplo, como qué le gusta, qué se le da bien. Cuando son pequeños, claro, somos nosotros que tenemos que hacernos esas preguntas y después conseguir que ellos y ellas mismas puedan hacérselas y ver en cuáles son sus talentos. Es también algo que siempre resalto, educar el cerebro social. ¿Qué viene a ser esto? Pues la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona. Y es muy fácil esto de fomentarlo a través de hobbies altruistas. Puede ser una buena forma así de potenciarlo, ¿no? Participando en una ONG, en una asociación, como la nuestra, por ejemplo, en los premios Tapping. También se puede iniciar de forma muy fácil, fomentándolo en casa con el cuidado de los propios abuelos. Es súper fácil y no cuesta dinero. Y es muy importante, porque un joven con un cerebro social desarrollado, un joven o una joven con un cerebro social desarrollado, será capaz de no consumir pornografía. ¿Por qué? Porque será consciente, al tener ese cerebro social desarrollado, de que la persona que sale está siendo tratada como un objeto, o que quizás puede haber sido violada, o puede haber sido grabada sin su consentimiento, o puede ser también que ese vídeo venga de la pornovenganza o de la trata de personas. Y también un joven o una joven con un cerebro social desarrollado, cuando reciba una foto explícita fruto del sexting, se pondrá en el lugar de la víctima y no compartirá el contenido. También es importante que pongamos límites de acceso. A ciertas edades tienen que existir controles y mientras tanto educar. Yo recomiendo retrasar la entrada en las redes sociales. Catherine Lecuyer, autora del bestseller Educar en el asombro, dice que para realizar una buena educación en el mundo online, primero hace falta una buena preparación en el mundo offline. Tenemos que tener en cuenta que la alfabetización digital es necesaria, pero que va mucho más allá de las redes sociales. En ese sentido, creo que es muy importante la formación y desde la Fundación Aprender a Mirar y la asociación que presido, pues también formamos tanto a padres como madres, menores, profesores, adolescentes para potenciar ese pensamiento crítico que es tan necesario. Y por último, y exclusivamente relacionado con la tecnología, quería recoger 3 consejos. 3 consejos para familias que no son míos, pero están 100% en la línea de mi posicionamiento. Los ofrecía en una ponencia Pablo Duchemel,
No, però... Es un experto perito informático judicial que os recomiendo seguir en redes. Lo primero que os recomiendo a vosotros, papás y mamás, no caigáis en el complejo de tecnófobo. Cuando tengáis que imponer límites a vuestro hijo, a vuestra hija, no tenéis que ser tecnófobos. Es necesario. Por ejemplo, limitar los espacios donde pueden utilizar los dispositivos, como no utilizarlos en baños, en habitaciones, es un buen modo de prevenir formas de violencia como el ciberacoso, el grooming o la sextorsión. Otra recomendación que da Pablo, que me gusta mucho, es no caigas en el complejo de padre retrógrado. ¿Por qué? Muchas veces nos llaman padres retrógrados, porque no les ponemos límites, porque no le damos el móvil a nuestro hijo, nuestra hija de 9-10 años. Y por último, no caigas en todos los demás, sí que lo hacen, ¿no? En todos los demás sí que les dejan el móvil. No caigas en eso, porque en otros temas veríamos normal, aunque, por ejemplo, haya gente que deje fumar a sus hijos con 9-10 años, nosotros seguramente nos vamos a ver capacitados para poner límites en ese sentido. Y si no, también podemos recordar cuando nosotros éramos jóvenes y teníamos límites. He dicho 3 y creo que me olvidaba de uno. Así, este es un consejo que al principio también les decía a los adolescentes que se han conectado hoy, ¿no? Que crear cultura. Pues no rindáis ante la falta de cultura, creadla. Y, por ejemplo, hoy día no hay cultura de la protección de datos. Ayuda a tus hijos a entender, a tus hijos e hijas a entender hasta dónde puede llegar el problema si no protegen sus datos. En definitiva, lo que digo siempre desde el primer día que empecé y que esto no ha cambiado, es que el mejor escudo de prevención es que tus hijos e hijas se sientan queridos. ¿Qué es lo que va a dejar huella en ellos y ellas? Pues nuestra mirada, nuestra forma de tratarles, la calidad del tiempo que compartimos. Un menor que se sienta querido o querida será capaz de tratarse bien a sí mismo, sin necesidad de sobreexponerse, valorándose por lo que es. Y eso sin duda que le va a capacitar para mantener relaciones sanas con sus semejantes. Y ahora no sé el tiempo que llevo, pero creo que, Mar, si hay tiempo para alguna pregunta. Entonces yo os agradecería a todos los participantes que si tenéis alguna pregunta y la podéis enviar por privado al perfil de la Fundación o la podéis enviar por abierto. Yo tengo 3 preguntas aquí que te quería hacer, que he recopilado. Que una es que, ¿a qué te referías cuando hablabas de una educación afectivo-sexual que incluya todas las dimensiones? Mira, Mar, la educación sexual empieza desde el nacimiento y no va solo a hablar de sexo y de técnicas. Implica más dimensiones, como por ejemplo la biológica. ¿Qué comprende la biológica? Pues temas del cuerpo, anatomía, los cambios hormonales que ocurren sobre todo durante la adolescencia. ¿Qué dimensión? La afectivo-emocional. Esa dimensión también se puede potenciar desde bien pequeños. Por ejemplo, ayudando a regular, a reconocer primero y a regular sus emociones, a entender sus necesidades, sus cambios y, por supuesto, como he dicho antes, a cuidar su intimidad. Dice el doctor Carlos Chiclana, que es muy crack, que ha prologado mi libro además, que una gran inversión en la educación de nuestros hijos e hijas se basa en enseñarles a tener intimidad con otras personas, porque tener intimidad no tiene por qué implicar tener relaciones sexuales. ¿De qué estoy hablando? De intercambiar deseos, ilusiones, tristezas, alegrías, sufrimientos, proyectos, necesidades, heridas también, victorias. Bueno, un sinfín de aspectos emocionales, intelectuales y también espirituales.
Y todo ello, dice el doctor Chiclana, teniendo en cuenta y siendo conscientes de que vivimos en relación con los demás. Otra pregunta que nos han hecho es que cuáles pueden ser, que has hablado de sharenting, que cuáles podrían ser las consecuencias como más llamativas o las consecuencias. Claro, el sharenting, ese compartir la intimidad de nuestros hijos e hijas, entra en contradicción cuando estamos diciendo de la importancia que es educar en la intimidad a nuestros menores, ¿verdad? Porque le estamos diciendo que cuiden su intimidad y nosotros estamos compartiendo su vida. De hecho, dependiendo del tipo de contenido que compartas, esto, ¿qué puede pasar? Que vaya a parar a listas como aperitivo para estimular a millones de pedófilos. Y esto muchas papás más mamás, pero papás también, que comparten ciertos tipos de fotos de sus más pequeños, no son muy conscientes. Y no hace falta que las fotos sean muy sexuales. Una niña en bikini en la piscina o bailando es suficiente para despertar a los depravados mentales que lo incluyen en listas de reproducción con contenido de temática erótica. Y aunque el canal, estamos a lo mismo que os comentaba antes, aunque un canal como YouTube lo elimine y no permita este tipo de contenidos, Internet es muy difícil de controlar. Incontrolable. Luego otra cosa está pues que te pueden denunciar cuando sean mayores. Claro, ya ha pasado, de hecho, tú lo sabes muy bien, Marc, que a veces lo hemos compartido en charlas, que, bueno, claro, cuando llega a cierta edad, pues piensas, bueno, que han compartido mis padres de mí, y yo esto no quiero, me da mucha vergüenza. Y luego no sabes tampoco cómo les puede afectar en un futuro ese compartir, que sus padres ya han compartido su vida, ¿no? Cuando van a buscar un trabajo. Yo lo primero que hago, lo primero que hacen muchos personas responsables de personal es indagar en redes y buscar la vida. Entonces, cuando ves que el padre ha compartido la vida de esa persona que ha venido a buscar trabajo, no sé cómo les puede afectar. Es una pregunta que lanzo. He acabado con una pregunta, vaya. Y luego nos alejamos un poquito del tema, ¿no? Pero si conocemos un caso concreto de ciberbullying o de sextorsión, ¿a quién acudimos? ¿Qué hacemos? Porque hemos hablado mucho de prevención, pero nos encontramos ya con esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? No, por ejemplo, de que hayan compartido fotos, ¿no? Que hayan compartido algún contenido. Eso, hay varias cosas que se tienen que hacer. Yo animo a seguir las recomendaciones que hace Internet Segura for Kids. Lo primero, que la familia responda con calma. Nuestro hijo, además, o nuestra hija deberían tener interiorizadas frases nuestras como siempre estaré aquí para protegerte, sabes que te quiero, no me voy a enfadar o te escucho. Se trata de apoyarles y ayudarles a resolver el problema, no a reaccionar de modo alarmista o negativamente. Esto es súper importante, o sea, manos a la obra, después ya hablaremos, que sepan que estás ahí, que cuentan contigo. Segundo, yo recomiendo a Internet Segura for Kids y yo y la asociación y la fundación también contactar con los difusores e incluso con quienes hayan recibido ese contenido. ¿Para qué? Para evitar que se siga enviando y poder pedir su eliminación. Asimismo, también es conveniente contactar con el centro educativo, ya que puede colaborar en el caso de que haya venido el colegio, ¿no? Y nos puede ayudar, nos puede asesorar, nos puede concienciar, ¿no? Respecto al centro educativo, yo creo que recomiendo siempre a las familias que se informen antes del inicio del curso de qué protocolos sigue el colegio para resolver esas incidencias digitales. Nosotros en la Fundación también eso lo trabajamos mucho, ¿no? Es decir, ¿qué protocolos vais a iniciar en temas de ciberacoso, de sexting o pornografía? Sí que es cierto que para el colegio es imposible que lo supervise todo, pero sí que debería existir una política al respecto. Y en esa política, pues yo creo que debería contemplar diferentes escenarios de qué haría el colegio para resolver cualquier incidencia. Entonces vamos ya por la tercera, ¿no? Que sería informar al proveedor de servicios, ¿no? Para que esos contenidos se eliminen. En muchos casos será necesario ponerse en contacto con Instagram, con Facebook, con Twitter, para alertar sobre el caso. Eso no garantiza de que alguien se haya hecho una copia,
pero bueno, al menos se limita en buena medida a la difusión. Si no obtiene respuesta, recomendamos normalmente acudir a la Agencia Española de Protección de Datos. Esto siempre lo recomienda muy bien Irene Montiel, una experta también que bueno, en todo el tema del sexting y el ciberbullying, pues ella recomienda acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, que de hecho ha habilitado un canal prioritario para la retirada de ese tipo de contenidos que afectan a menores. Después denunciar, claro. Además, sobre todo si estamos hablando de contenidos que incluyen información sensible de menores, es posible que sea necesario denunciar formalmente esos hechos pues, ante cualquier fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo en los casos de extorsión y de grooming, ¿no? En esos casos que se recomienda también pues, hacer capturas de pantalla y guardar todas las pruebas posibles. Y como no, apoyo psicológico. Pensar que las consecuencias derivadas de ese tipo de prácticas son muy graves y el menor o la menor puede necesitar un apoyo psicológico, emocional. Ahí pues quizás el mismo centro educativo o un centro de salud puede ofrecer orientación, o la misma Fundación ANAR tiene un canal abierto en ese sentido. Otra pregunta que nos hacen es ¿cómo conocer lo que está ocurriendo en la intimidad de nuestros hijos, sin ser invasivos, ¿no? Yo me imagino que esta es la... Escucharles. Es que la escucha es muy importante, por eso he recomendado el tema de la comunicación no violenta. Nos tenemos que interesar por lo que les interesa a ellos y a ellas, pero claro, a veces, claro, cada caso es un mundo, eso se tiene que cultivar desde pequeños. Y yo creo que lo más importante no es que vayamos nosotros, les invadamos, ¿no? ¿A quién sigues, qué haces, tal? Sino un poco que ellos nos cuenten, ¿no? Interesarnos. Y yo, por ejemplo, pues tú también he hablado de lo que me pasó con mi hijo, ¿no? Con el reggaetón. Interesarte, ¿no? Entrar ahí en conversación con ellos, pero sobre todo es que es muy primordial escucharles desde pequeños. Con un adolescente depende también de cómo seas, a lo mejor no te va a abrir su intimidad, pero sí que lo importante es que sepa que confía en ti, que estás allí, que eres un referente, darle ejemplo. El ejemplo es súper importante. El órgano educativo por excelencia, dice Gregorio Uri, que es el ojo. Y bueno, habéis visto también que os he hablado de las neuronas espejo, se van a fijar en lo que hacemos nosotros. Entonces, compartir cosas con ellos y con ellas, pero el tema de la intimidad, así, ¿no? De preguntarles, invadirles nunca, escucharles mucho, compartir el tiempo con ellos y con ellas. Gracias tú, Ana, por toda tu sapiencia y todo tu conocimiento, y que lo pongas de esta manera tan gratuita al abasto de toda la gente que lo necesita. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos los papás, mamás, educadores y algún joven que ha caído por aquí. El libro de Ana se puede encontrar en Amazon. Ay, y tiene todas las referencias de las que están hablando, habidas y por haber. Para leer, todo subrayar. Lo que ha hablado, todo. Sí, esto es lo que más me ha gustado, fíjate. Lo que más me ha gustado de algún profesora que lo ha leído y que me han dicho esto, que está como muy subrayado, que lo utilizan como herramienta, que vuelven otra vez al libro. Esto me ha gustado muchísimo. Sí, sí. Es que es como un manual que vale la pena seguir y tener en la cabecera de la cama para cualquier emergencia. Exacto, exacto. Bueno, yo estoy recopilando aquí, pero estoy recopilando todo lo que nos va llegando. Os agradezco a todos los que nos estáis escribiendo y no dejéis de enviarnos un mail para lo que podáis necesitar. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias a Ana y muchísimas gracias a Mar por su asistencia técnica. Gracias. Y buenas noches. Y buenas noches. Buenas noches.